Bueno, en esta ocasión vamos a hacer lo que es el método del César. Es un método de cifrado en el que nosotros ingresamos una cadena y al momento de encriptar va a correr unas ciertas posiciones en el abecedario. Por ejemplo, si nosotros tenemos este abecedario normal y queremos una rotación de 3 posiciones, la primera letra en el nuevo abecedario para nosotros va a ser la letra D. Pero al momento de que llega a la letra Z, se va a seguir completando con las primeras letras que roté, que son la A, la B y la C. Entonces, al momento de encriptar, la A para mí va a equivaler a la letra D, la B va a equivaler a la letra E y así sucesivamente. Entonces, este método del César es muy común en lo que es los métodos de encriptación o cifrado de cadenas. Vamos a trabajarlo con formularios y vamos a empezar. Le vamos a poner al formulario de nombre método del César. Okay. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es poner un label, la herramienta label, en el que nosotros pidamos ingresar la cadena. Vamos a ingresar la cadena que vamos a encriptar. Entonces ingresamos, para ello necesitamos un textbox. Y a ese textbox le voy a poner como nombre txt cadena para poder identificarlo al momento que voy a utilizarlo en el código. Entonces le pongo txt cadena y luego voy a agregar un botón que diga encriptar, pero también me gustaría que no solamente me sirva para una sola posición al momento de rotar en el nuevo abecedario, sino también para cualquier posición o la cantidad de posiciones que yo quiera rotar. Entonces también voy a ingresar, voy a pedir que se ingrese el número de posiciones que voy a rotar. Entonces, para ello yo voy a agregar otro label aquí y voy a poner número de posiciones a rotar. Y también necesito un textbox. A ese textbox le voy a poner el nombre txt rotación. Okay. Luego, una vez que ingrese la cadena y el número de posiciones a rotar, voy a agregar un botón que diga encriptar. Va a decir encriptar y obviamente al botón le voy a poner también un nombre, le voy a poner btn encriptar. Y también voy a necesitar otro textbox en el que me va a mostrar la cadena encriptada. Entonces ahí le voy a poner otro nombre, le voy a poner txt encriptado. Y también quiero otro botón para desencriptar. Entonces aquí voy a agregar la función desencriptar. Y al botón también le voy a cambiar de nombre, le voy a poner btn desencriptar. Listo. Obviamente también necesito otro textbox o caja de texto para mostrar la cadena desencriptada. Le voy a cambiar de nombre y voy a ponerle txt desencriptada. Una vez que tengo todo eso, empiezo a agregar las funciones que voy a utilizar. Para ello me voy a proyecto, agregar clase, voy a agregar una clase y la voy a llamar encriptación a la clase. Entonces el nombre de la clase que voy a crear se va a llamar encriptación. Inline y finalizar. Una vez que se crea la clase, lo que yo voy a hacer es implementar las funciones que voy a utilizar.
Voy a utilizar la función cargar porque con esta función voy a cargar el nuevo abecedario, y obviamente también la puedo utilizar para cargar el abecedario normal, y lo voy a llamar void porque no me va a retornar ningún valor y se va a llamar cargar. Para ello necesito como parámetros al arreglo de tipo char, donde van a ir todos los caracteres, y también necesito como parámetros rotación, ¿no? La cantidad de posiciones que va a rotar el abecedario. Entonces eso sería todo, y aquí empezaría a escribir el código, ¿no? Es de la clase encriptación y se llama cargar. Como parámetros lleva el arreglo de tipo char, que lo voy a llamar un A, y también el número de posiciones a rotar. Entonces, lo primero que yo voy a hacer aquí es preguntar si la rotación es mayor que 0, porque si tengo una rotación de 0, quiere decir que no me va a rotar ninguna posición y sería el abecedario normal. Entonces, si la rotación es mayor que 0, voy a hacer distinto a que si fuera 0, porque si es 0, sería de esta forma, ¿no? For int i, voy a ir llenando, sería que vaya desde 0 hasta i menor que, bueno, en el abecedario yo considero también la ñ, entonces voy a considerar que son 27 letras, y como va desde el 0, tiene que ser menor a 27, ¿no? Porque si no ya serían 28. Pero como yo voy a considerar también este código para minúsculas y para mayúsculas, sabemos que si yo considero tanto minúsculas como mayúsculas, sería dos abecedarios en uno. Entonces ya no serían 27, sino menor que 54. Y él iba aumentando de uno en uno. ¿Okay? ¿Cómo se llenaría en este caso? Primero voy a llenar todas las mayúsculas, y luego voy a llenar todas las minúsculas. Entonces, pero las mayúsculas tienen un código así diferente al de las minúsculas. Por lo tanto, primero empiezo llenando un poco, que vendría a ser, ay, perdón, aquí es punto y coma, que vendría a ser lo que corresponde a las mayúsculas. Entonces, para las mayúsculas sería llenando de esta forma: i más 65, ¿no? Que es el código AXI de la letra A mayúscula. Y como i va a empezar valiendo 0, entonces se va a llenar con la letra A. Cuando i va aumentando de uno en uno, todo esto también va aumentando de uno en uno, y va a ir llenándose letra por letra del abecedario. Ahora, ya llené todas las mayúsculas. Ahora voy a llenar todas las minúsculas, pero ya no empezaría de 0, sino que empezaría donde me quedé, en la posición 27. Y también voy a necesitar un J, ya verán para qué, que el J sí lo voy a inicializar en 0. Y bueno, la condición es que el i sea menor que 54, ¿no? Porque ya, digamos, completo con eso todo lo que me falta completar del abecedario, el arreglo que va a tener 54 posiciones llenas. Y el i va a ir aumentando de uno en uno, pero también el j. ¿Por qué? El a de i, el i me va a indicar la posición. Sin embargo, el j me va a ayudar a que vaya aumentando de uno en uno el código AXI. Porque si yo le pongo en esta vez i más 97, que es el código AXI de la minúscula, no me va a ayudar, porque ahora el i ya no vale 0, sino que vale 27. Y entonces esto no sería equivalente a la minúscula. Y la minúscula empieza en 97 y luego va aumentando de uno en uno para las demás. Entonces yo necesito acá, necesito un j que sí empieza en 0 y va a ir aumentando de uno en uno, ¿no? En cambio el i me indica la posición en la que va llenando. Bueno,
Ahí he cargado todo el abecedario sin ninguna rotación, que es el abecedario normal, tanto con minúsculas y mayúsculas. Pero ¿qué pasaría si hay una rotación de ciertas posiciones? Entonces para ello voy a empezar llenando desde la posición 0, pero hasta la posición que es las, digamos, el número de posiciones antes de acuerdo al número de rotación. Entonces aquí sería 27, hasta menor que 27 menos la rotación, porque luego, aquí ya había explicado que luego que termina el abecedario con la letra Z, voy a empezar llenando desde las letras que me faltaban, las letras que yo roté, ¿no? Entonces aquí va a ir desde la posición 0 y como la rotación era 3, hasta todo el tamaño, que son 27 letras, menos la rotación, que es 3, o sea, hasta aquí, hasta esta posición que estoy señalando. Por eso es que le pongo 27 menos rotación. ¿Y cómo se va a ir llenando? De la siguiente forma. El I me indica la posición y ahora. Entonces aquí iría rotación, ¿no? Que, bueno, va a ser el número de posiciones que yo quise rotar, más 65, porque estoy llenando primero, voy a llenar primero todo lo que es las mayúsculas, ¿no? Más el I, porque luego va a ir aumentando de uno en uno para las demás. Y del mismo modo voy a continuar llenando el abecedario con las letras que roté. Entonces ahora I ya no va a empezar de cero, sino que va a empezar de la posición que se quedó, que fue esta. Y ahora va a ir hasta, o sea, hasta I menor que 27. Y bueno, ahí va a ir aumentando. Pero ahora, ¿cómo se va a llenar? ¿De qué forma? Obviamente, si la rotación es 3, como en este caso, eh, para las 24 primeras letras ya las llenamos, no hay problema. Pero ahora se empieza a llenar las 3 letras que habíamos rotado y empezaríamos por la A. Y la A tiene código AXI 65. Pero el I, que me indica la posición, ahora vale 24. Entonces, ¿cómo haría? Bueno, pues de la siguiente forma. Yo aquí lo que haría es que al I le voy a ir restando el mismo 27 menos la rotación, ¿no? Y le voy a agregar el 65. ¿Por qué? El I empieza valiendo esta misma cantidad. Entonces para la posición, la primera posición en este caso, estos dos se van a eliminar y me quedaría solo 65. Para la siguiente posición, esto valdría una unidad más que el paréntesis y entonces se diferenciarían en 1 y el 65 aumentaría en 1. Para la siguiente letra, esto se diferenciaría en 2 y el 65 aumentaría en una unidad más que la anterior, o sea, en 2 unidades. Y así sucesivamente y ya no tendría problema. Pero bueno, aquí estoy utilizando el código AXI, empezando por el 65, que es para las mayúsculas. Ahora voy a ir llenando las minúsculas. Y entonces, pero aquí voy a poner para la aclaración, ahora las minúsculas. Ahora aquí en este for yo voy a necesitar, pongámosle un J que va a empezar ¿desde dónde empezaría? Desde el 27, ¿no? Porque estoy llenando en el mismo vector, estoy llenando mayúsculas y minúsculas. Y ahí en las mayúsculas, ahora voy por las minúsculas. Entonces se quedó en esta posición. Pero también voy a necesitar un i que empiece en 0 y ya sabemos por qué, porque me va a ayudar a aumentar de uno en uno al código AXI, ¿no? Hasta que el j sea menor que. También las minúsculas van a cumplir con esa rotación, porque digamos que estamos llenando esos dos abecedarios en uno solo,
pero con rotación ambos. O sea, no solamente voy a rotar las mayúsculas, porque si yo ingreso una palabra en minúsculas, como solo he rotado las mayúsculas, las minúsculas me lo va a tomar como el abecedario normal. Y me tiene que cumplir tanto para mayúsculas como para minúsculas. Entonces, en este caso también tiene que ir hasta el 54 menos la rotación. Y luego va a aumentar tanto el J como el I. En el AJ, porque ahora el J es el que me indica la posición, quienes van a ir son, yo tendría que empezar por la primera letra del abecedario de las minúsculas con su código AXI, ¿no? Pero aumentada la rotación, al igual que aquí, ¿no? Entonces sería rotación más el 97, que es para las minúsculas, más, perdón, el I en este caso, porque el I es el que empieza en 0 y me va a ayudar a aumentarlo en una unidad más que la anterior. Hasta ahí llené las primeras letras que han hecho rotar a las anteriores. Entonces, ahora que me falta, cuando el J vale, cuando se quedó en esa posición, que era 54 menos la rotación, y cuando el J vaya hasta el 54, pues ya hasta el final. Lo que va a hacer es que la sub J se va a llenar de la siguiente manera. Sería J menos 54 menos rotación más el 97. No, de la misma manera que lo hemos llenado aquí. ¿Por qué? Porque el J empieza con este valor, entonces todo esto sería 0 y empezaría con el 97, ¿no? Con el A minúscula. Luego el J va a ir aumentando de uno en uno y todo esto también va a ir aumentándolo al 97 en una unidad más que la anterior. Lo que yo voy a hacer ahora es convertir a esta cadena en un vector de tipo char. Entonces yo voy a utilizar for int i igual 0 hasta que i sea menor que el tamaño de esa cadena. Y el i va a ir aumentando de uno en uno. Ok. Ahora voy a declarar aquí otro vector que me va a contener, lo voy a llamar cat tamaño 100, va a contener todos los caracteres que yo voy a ir almacenando de la cadena, porque lo voy a convertir a un vector de tipo char. Entonces cat en la posición i va a ser igual a, y voy a ir convirtiendo todos los valores de la cadena, los voy a ir convirtiendo tipo char. Entonces voy a poner aquí cadena, porque ahí es a quien lo estoy convirtiendo, substring de i, 1. Aquí lo que he hecho es convertir a la cadena, porque está como tipo string, la he convertido a un vector de tipo char para poder trabajar con ese vector. Y también necesito otra variable tipo string que va a recibir el valor de rotación. Le voy a poner rot. De la caja de texto que la llamé txt rotación. Okay. Pero yo necesito convertir a la variable que recibe el valor de txt rotación, necesito convertir en un entero porque es un número. Entonces directamente aquí lo puedo hacer, simplemente declaro que esta variable es de tipo int y aquí recibe el valor pero convertido a tipo int, pongámosle int 16 de esta caja de texto.
Acá es convert. Muy bien, entonces ahí ya tendría el valor de rotación. Ahora lo que yo voy a hacer es llamar a la función cargar, porque voy a cargar el alfabeto normal. Como los parámetros aquí nos está indicando el vector y también la variable rotación que me indicaba las posiciones a rotar, pero el alfabeto normal que yo voy a cargar no quiero que tenga ninguna rotación porque va a ir desde la A hasta la Z normal. La rotación va a ser de 0. Y a la vez voy a cargar mi nuevo vector que sí va a tener una rotación, lo llamé new, y obviamente va a ir como parámetro el valor de la caja de texto que la persona ingrese, o sea, con qué rotación quiere que esté. Ahora lo que yo voy a hacer es recorrer toda la cadena que yo ingresé y comparar carácter por carácter si es que lo encuentro en el alfabeto, para así poder encriptarlo, ¿no? A su equivalente del nuevo alfabeto. Entonces yo voy a recorrer y con un for, pero dentro de ese for yo voy a crear una variable de tipo entero que la voy a inicializar con 0 y una variable de tipo bool que la llamo existe y la inicializo con falso. Ahora, luego yo voy a necesitar un bucle, bueno, un while en este caso, en el que me permita también poder recorrer el alfabeto letra por letra del alfabeto para ir comparándolo. Entonces digo, mientras que m sea menor que 54 y a la vez, mientras que la variable existe siga siendo falsa, o sea que no le encuentra la letra en el abecedario, entonces va a ser lo siguiente. Entonces si encuentra a ese carácter en el abecedario, lo que va a hacer es empezar a guardar la letra que le equivale en un nuevo vector que va a ser precisamente el que ya me va a guardar todas las letras ya encriptadas. Entonces yo aquí voy a declarar un vector, de tipo char, le voy a llamar de encriptado y va a tener como tamaño máximo 100. Pues. Bueno, entonces la encontré. Lo que yo voy a hacer es que en la primera posición o en esa posición de, de este nuevo vector yo voy a almacenar el equivalente de la letra que acabo de encontrar en el alfabeto normal, ¿no? O sea, de mi nuevo alfabeto, en la posición M, porque en la misma posición en la que se encuentra la letra que acabo de encontrar, también se encuentra su equivalente, esa letra, ¿no? Y entonces voy guardando a ese equivalente a la letra que acabo de encontrar, para luego mostrarla toda la cadena ya encriptada. Y obviamente como la encontré, la variable existe cambia a verdadero. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si no la encuentro? Bueno, si no la encuentro, pues lo que voy a hacer es que posiblemente ahí haya un espacio. Entonces, esto le pongo así porque si yo no le pusiera, me va a considerar a los espacios como un arroba. Y al momento de mostrar la cadena encriptada, si contiene espacios, los va a mostrar como un arroba. Pero entonces yo digo que si no la encuentra, si no es ninguna letra del abecedario, entonces es un espacio. ¿Ok? Y entonces en esa posición va a ir, pero para que no me ponga un arroba, le pongo que equivale a un espacio. Y obviamente pasa a la siguiente letra del abecedario. Luego de eso, lo que yo necesito hacer es, una vez que tengo ya el vector lleno con las letras, cada una ya encriptada, lo que tengo que hacer es mostrarlo en la caja de texto que la llamé txt encriptada. Pero para ello necesito yo convertirla a string. Entonces primero declaro una variable de tipo string y esa variable va a ir, eh, digamos, recibiendo el valor y agregándolo de cada carácter del vector que lo he llamado E, ¿no? Que contiene la cadena ya encriptada.
pero lo tenemos que convertir a string. Entonces para ello es que utilizo este for y voy a ir convirtiendo carácter por carácter a string. Y voy a ir almacenándolo en esta variable llamada encriptada. Luego, una vez que ya convertí carácter por carácter, lo que voy a hacer es que la caja de texto, que lo llamé txt encriptada, va a recibir el valor de toda esta variable que ya contiene los valores convertidos a cadena. Ya, ok. Entonces aquí tenemos el formulario. Vamos a poner hola mundo con una rotación de 3 posiciones. Quiere decir que si yo he rotado 3 posiciones, mi abecedario o mi nuevo abecedario va a empezar con la letra D y va a terminar con la letra C. O sea que el A para mí va a equivaler al D, bueno, el H va a equivaler al K, ¿no? Vamos a ver, encriptar, y efectivamente, el H equivale al K, el O equivale a la letra R o R, la L equivale a la letra O, la A equivale a la letra D y bueno, así. Entonces vemos que sí está funcionando correctamente. Ahora falta implementar el botón desencriptar. Para ello me voy nuevamente al formulario, le doy doble clic a desencriptar y ahora voy a escribir el código. Es muy parecido al código que tengo en el botón encriptar, solo que ahora vamos a hacer el proceso inverso. Entonces he copiado y he pegado el código del botón encriptar porque, como les digo, es muy parecido, solamente que vamos a hacer ahora al revés, ¿no? El proceso inverso. Y bueno, aquí lo tenemos, pero aquí ya lo he modificado. Lo que tengo que hacer es declarar otro vector, ¿no? Donde ahora voy a almacenar ya no los caracteres encriptados, sino los caracteres desencriptados. Y bueno, todo esto es igual. Lo único que cambia es aquí. Ahora ya no voy a comparar a cada carácter de la cadena, sino a cada carácter del vector en donde se encuentran los caracteres encriptados. Lo voy a comparar con el nuevo alfabeto que tenía ya la rotación. Entonces, una vez que lo encuentro aquí, lo que voy a hacer es que en el vector donde voy a contener los caracteres desencriptados, yo ya no le voy a igualar al nuevo alfabeto, sino al alfabeto normal, porque ahora lo que quiero es descifrar lo que dice, ¿no? Bueno, aquí la variable cambia a verdadero porque la encontré. Y esto era para los espacios, como les había explicado en el botón encriptar. Una vez que ya tengo almacenado todos los caracteres desencriptados en el nuevo vector, que lo he llamado desencrypt, lo que yo tenía que hacer era convertirlo a string para poder mostrarlo en la caja de texto. Entonces para ello yo creaba una variable de tipo string y lo que hacía era que esa variable iba agregando cada carácter por carácter de este vector, pero convirtiéndolo a string, ¿no? Y al final en la caja de texto lo igualaba en la caja de texto era donde yo ubicaba el valor de esta variable ya convertida a cadena. Y ahora vamos a compilar y vamos a ejecutar el programa, pero ya utilizando los dos botones. Entonces voy a ingresar la frase hola mundo, una rotación de 3, voy a encriptar y voy a desencriptar. Y como vemos, al momento de desencriptar me sale exactamente la cadena que ingresé. Bueno, así es como funciona el método del César, ¿no? Que no solamente sirve para una rotación fija, sino también para cualquier rotación o cantidades de posiciones que uno quiere que se rote en el abecedario normal. Y bueno, el código es sencillo, es solamente esto, sino que el video es un poco largo porque trato de explicar paso por paso. Y no hace falta muchas funciones en la clase encriptación en este caso, no solamente una, ¿no? Que es de cargar el abecedario y me serviría para cargar tanto el abecedario normal como para el abecedario con rotación. Bueno, este es un método de encriptación o para cifrado que también le llaman y descifrado, ¿no? Desencriptación.